¿Qué tal, mis queridos hermanos? Sean todos bienvenidos a este canal de evangelización, Evangelizando con Eliel. Hoy, mis queridos hermanos, agradecido con nuestro Padre del Cielo, con Papito Dios y nuestra Madre en el Cielo, la Virgen María, porque nos permite estar nuevamente con todos ustedes compartiendo estas enseñanzas de suma importancia. ¿Para qué? Para fortalecer más nuestra fe, para que ustedes se den cuenta de cómo estos hermanos protestantes engañan, inyectan la herejía y nos sirven a Dios. Hoy queremos presentar un video muy importante, mis queridos hermanos, para nuestra fe católica, para nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque aquí queremos enseñarles a todos ustedes con capítulos y versículos, no como lo hace en este video este pastor, que este pastor habla de la sucesión apostólica. Dice que la sucesión apostólica es una gran mentira de la Iglesia Católica. ¿Será eso cierto? Enseña algunos argumentos de cosas históricas, mas no lo hace con Biblia. Pero entonces eso es lo que yo quiero aclarar. ¿A quién? A todos ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de que como estos falsos pastores y falsos profetas inyectan su herejía, inyectan su mentira. Entonces vamos a aclarar esto, lo que este pentecostal avivado enseña. Y vamos a ver lo que la Iglesia Católica, por boca del Padre Luis Toro, enseña. Vamos al video. Esta es una de las mentiras más grandes de la Iglesia Católica, la famosa sucesión apostólica. ¿What? Donde ellos se jactan y dicen, mira, nosotros tenemos sucesión. Pero escucha. La sucesión apostólica, la mentira más grande del catolicismo. La sucesión apostólica tiene como base principal la creencia que el apóstol Pedro se fue a Roma y se consagró como el primer papa. Luego a Pedro le sucedieron ininterrumpidamente cientos de papas hasta el día de hoy. Pero esto es una gran mentira. No existen pruebas históricas y bíblicas que confirmen la presencia de Pedro en tierras romanas. Es más, en la Enciclopedia Católica se confirma que Pedro nunca estuvo en Roma. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la ciudad romana, los detalles y éxito de sus trabajos, la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas, y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. La estancia de Pedro en Roma está fundamentada solo en hipótesis, y una hipótesis es una suposición sin pruebas que se toma como base de un razonamiento. Todo se basa en hipótesis, y una hipótesis es algo que no está demostrado. Esas hipótesis son puro invento, no concuerdan realmente con la historia. Sigamos en el escuchando. año 354 el Papa Liberio inventó la mentira de la sucesión apostólica, creando un libro llamado Catalogus Liberianus. Este catálogo está plagado de fechas inexactas y personajes ficticios, y carece prácticamente de cualquier valor histórico, pues está basado únicamente en tradiciones y fábulas católicas. Del Catalogus Liberianus surgió el Liber Pontificalis, libro que ha sido corregido y modificado muchísimas veces a través del tiempo para introducir y corregir fechas y personajes que armonicen con las mentiras del catálogo del Papa Liberio. Veamos algunos de los muchos errores de la sucesión apostólica. En la sucesión apostólica, Lino es el segundo papa, Cleto el tercero, Clemente el cuarto y Evaristo el quinto. Pero en el Catalogus y en el Liber, figuran Lino, Cleto, Clemente y Anacleto como el quinto papa. No se menciona a Evaristo. ¡Presta atención! Otro error también aparece con el 10º papa, el cual fue Pío I. Pero en estos libros aparece Aniceto como el 10º papa. El papa número 33, Silvestre, no aparece en la historia. Silvestre tenía que aparecer en el concilio de Nicea convocado por Constantino en el año 325, pues en ese concilio se convocó a los principales líderes de todas las iglesias, pero nunca apareció San Silvestre. Se dice que el sucesor del Papa Liberio fue Dámaso I, pero en la historia aparece Félix como sucesor de Liberio. Los católicos no han incluido a Félix en su sucesión. Según la sucesión apostólica, en el año 855 el Papa era Benedicto III, pero en la historia no aparece ningún Benedicto. En la historia aparece Johannes Anglicus, el cual no era un hombre, sino una mujer, la famosa papisa Juana. Incluso existe una moneda del año 855 creada en honor a ese papa o papisa. No existe la sucesión apostólica, los apóstoles solo fueron 12. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si hubiera sucesión apostólica, el muro de la ciudad celestial tendría muchísimos cimientos, conforme al número de papas. Pero solamente tiene 12, no dejando espacio para otro apóstol más. Siempre se ha sabido que eso no ha sido verdad, hermanos. Sobre la sucesión apostólica ha sido una de las mentiras mayores de la Iglesia romana.
Pedro no fue papa. Pedro no fue papa. Cuando usted demuestra y se da cuenta, mediante la Biblia, que Pedro no fue papa, ya usted se da cuenta que lo demás es mentira. Fue en el año 352 donde la iglesia romana no podía ser antes, porque antes del año 300 no existía la iglesia romana. What? Fue Constantino, iniciando el año 300, 313, 320, donde se fundó la iglesia romana en Roma. Constantino, emperador de Roma. Y recuerda, hermano, que la iglesia de Cristo no nació en Roma, nació en Jerusalén. Ya con eso, ya ellos no tienen cómo explicarle. La iglesia romana nació en Roma, pero la de Cristo en Jerusalén. Ellos mismos dicen allí en sus escritos que no existe una evidencia real de que Pedro haya ido a Roma y haya instaurado su papado, entre comillas, en el Vaticano. Ellos saben eso, hacen hipótesis, por supuesto. Esas hipótesis no concuerdan con la realidad. Una hipótesis es algo que no está comprobado realmente. Son meras especulaciones, hermano. Pero la iglesia romana no la fundó, como Dios dice, Cristo. Claro que Cristo no fundó su iglesia. Cristo edificó su iglesia sobre la roca. Y la roca es Cristo, no Pedro. Usted se da cuenta, hermano, que el apóstol Pedro no fue papa. Cuando usted lee la Biblia y se da cuenta de que Pedro tuvo esposa, claro, lo dice la Biblia en varias ocasiones. Lo dice la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, tenía esposa. El mismo apóstol Pablo dice, yo también tengo derecho de tomar a una mujer por esposa, así como lo tomó Jacobo y Cefas. Cefas es Pedro, pero Pablo decidió no casarse. Amén. Entonces, de ahí para allá, mi hermano, son puro inventos, puro invento. La tal sucesión apostólica no existe. Los manuscritos que usted vea que existieron antes del año 300 son inventos católicos. Pudimos observar cómo ellos inyectan su herejía, diciendo que Pedro no fue el primer papa, que Pedro no es al que se le da la llave del reino de los cielos. O sea, tantas especulaciones falsas que ellos toman, que ellos argumentan, que ellos agarran para engañar. Desen cuenta que en ningún momento utilizó una cita bíblica. Solo no sé dónde consiguió este video para restregárselo al católico en la cara y decir, es mentira la sucesión apostólica, la gran mentira de la sucesión apostólica de la iglesia católica romana. Eso así de pura boca, de bla, 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 de especular con videos antiguos y otro falso pastor que es lo que hace esto, enseña estas cosas con otro video. No, eso no me gusta así. A mí me gusta con las Sagradas Escrituras, igual como trabaja el Padre Listoro. ¿Por qué? Porque hay que enamorarnos de la palabra de Dios. Aquí hay que hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que me da la salvación. Entonces, vamos a observar qué nos dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a este tema que este hermano está enseñando. Aquí le vamos a mostrar dos temas. ¿En qué? Para enseñarle a todos ustedes que la sucesión apostólica sí está en las Sagradas Escrituras. Claro que sí. Aquí le vamos a mostrar ese tema. Y también vamos a mostrarle a todos ustedes de que Pedro sí fue tomado por Dios. ¿Para qué? Para guiar a su iglesia. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Vamos a verlo. Vamos a verlo con las Sagradas Escrituras para ver si Pedro fue escogido por Dios para guiar la iglesia, para apacentar la iglesia, para apacentar los corderos. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Vamos al video. Ahora vamos a ver por qué esa sucesión apostólica, esos sacerdotes, se deja dentro de la iglesia a través de la imposición de manos, cómo se nombran esos sacerdotes, cómo se ordenan, con qué función, para qué y dónde estaba figurado en el Antiguo Testamento. La iglesia católica se ordenan los sacerdotes a través de la imposición de manos y es un querer del Señor. Dios lo manifiesta ya en las Sagradas Escrituras en Éxodo
capítulo 18, versículo 19 en adelante, vamos a ver cómo el Señor pide allí, por medio de un instrumento, a Moisés, para que se deje ayudar de otras personas, para que delegue funciones dentro del pueblo de Israel. Escuchemos. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y le llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100 y de 50 o de 10. Escuche cómo le dice el suegro de Moisés a Moisés, guiado por Dios, que él tiene que encargarse de las cosas más pesadas y encargar a otros que sean de buena fama, hombres correctos, que se encarguen de 1000, de 500, de 100, bueno, le da un número allí, de modo que el pueblo tenga a dónde acudir. Eso es lo que ya dentro de la Iglesia Católica, y lo vamos a ver donde lo dice luego, tendremos lo que son los obispos y los presbíteros. Los obispos son los que se encargan de lo más general y los presbíteros son los que se encargan de lo que se llama parroquia. Esa parroquia es lo que le dice a Moisés, de grupos de 1000, grupos de 500, grupos de tanto. Así también los presbíteros en la Iglesia Católica están encargados de grupo y el obispo de forma general. Lo encontramos aquí de manera figurada en la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar de Éxodo 18, 19. Ahora también podemos buscar otra cita bíblica, el número 27, 15 en adelante. El número 27, 15 en adelante. Vamos a escuchar cómo dice la palabra de Dios. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Dios quiere elegir un pastor para el pueblo, para que el pueblo no ande como un rebaño sin pastor. ¿Qué le pide entonces a Moisés? Siga. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Escuchen, y pon tu mano sobre él. Observe cómo Yahvé le dice a Moisés, elige a un hombre. Observe que para ser pastor del pueblo de Dios, no es que la persona se elija a ella misma, sino que aquel a quien Dios ha colocado como ministro del pueblo, sea quien lo elija e imponga las manos sobre él. Y en este caso, lo hace sobre Josué, para que el pueblo no ande como oveja sin pastor. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo, el pueblo elegido, pero ese pueblo no andaba como oveja sin pastor. Tenía quien lo guiara. Tenía los representantes de Dios. Ahí estaba Moisés. Moisés delegó funciones a otros. Y aquí nombró a este joven para que pudiera cumplir la función que Dios le había encomendado. ¿Y qué hacía? Le imponía las manos. ¿A usted alguna vez ha escuchado que en la ordenación sacerdotal se imponen las manos? Eso está en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento figurado. Por un hombre de Dios elige a otro hombre de Dios, pero un hombre que Dios ha consagrado, Moisés, a otro hombre. Y así es que Dios elige a sus pastores dentro de la iglesia. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio, capítulo 34, para que ustedes vean cómo lo dice la Biblia, versículo del 9 en adelante. Deuteronomio 34, 9 en adelante. Pero tenían a Josué, hijo de Nun,
el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel... ¿Escucharon? Dice que estaba lleno del Espíritu de Dios, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Repítelo de nuevo. El cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Si esto lo comparamos entonces ya en el Nuevo Testamento, que a través de la imposición de manos se llena del Espíritu Santo, y así es que se eligen los pastores dentro de la iglesia de Dios, lo podemos comparar este texto, donde dice en la Biblia que José recibió la imposición de manos de Moisés, y lo comparamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, verá que es semejante cuando se imponen las manos para escoger a los diáconos en el Nuevo Testamento. Es en el Antiguo Testamento figurativo, en el Nuevo Testamento ya lo vemos real, cómo lo hace en la iglesia del nuevo pueblo de Dios. Y en el antiguo pueblo de Dios, que era el pueblo judío, se hacía eso. En el nuevo pueblo de Dios también se hace, y lo vamos a comprobar bíblicamente, que no es que cualquiera puede ser pastor y ya agarró la Biblia y se nombró pastor. No, es aquello que elija los ministros de Dios. Escuchamos cómo lo dice en comparación. Allá Moisés elige a Josué, le pone en las manos, un hombre lleno del Espíritu Santo para que era el pueblo. Ahora escuche cómo dice Hechos 6:6 en adelante, cuando eligen a Esteban y a otros. Los presentaron los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Ahí eligieron a los diáconos, los primeros diáconos, quienes los apóstoles que habían sido elegidos, que habían sido consagrados por el Señor. No es que cualquier persona agarre y le impone las manos a otra, no. Le impone las manos precisamente a alguien que tenga autoridad. Lo triste es que hoy día cualquier persona agarra la Biblia y dice yo soy pastor y comienza a predicar sin saber cómo se eligen los pastores dentro de la iglesia de Cristo. Entonces por eso confunden a muchas personas. Muchas personas están confundidas. Incluso allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 18 vemos con más claridad cómo a través de la imposición de manos de los apóstoles se transmite el Espíritu Santo, y había alguien, un tal Simón el Mago, que observaba y quería él también que le impusieran las manos. Vamos a ver para qué. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero. Escuche, a través de la imposición de manos ¿de quién? Léalo, ¿de quién, Tony? ¿Otra vez? Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles... ¿Escucharon? Ojo, tiene que ser apóstol. Por eso se llama sucesión apostólica. Tiene que ser apóstol. No es que cualquier persona agarra e impone las manos así porque quiere. No. Es aquel que haya sido nombrado apóstol, ministro de Cristo dentro de la iglesia. Y no agarrando así la palabra apóstol diciendo yo soy un apóstol, yo soy un profeta, yo soy un pastor. No. Sino que traiga la sucesión apostólica, significa que los apóstoles que dejó Cristo nombraron a otro, eso nombraron a otro, eso nombraron a otro, a través de la imposición de manos, como se lo voy a ir mostrando. ¿Quieren ver cómo se imponía las manos para dar esa autoridad? Por ejemplo, vamos a ver cuando le impusieron las manos a San Pablo, que algunas personas dicen a San Pablo nadie le impuso las manos, y en Hechos de los Apóstoles 13, capítulo 13, versículo del 2 al 3, vemos cómo le pusieron las manos al apóstol San Pablo. Y entonces, no solamente a Esteban le impusieron las manos, también a San Pablo le impusieron las manos. Para San Pablo llegar a ser apóstol de Cristo no fue que solamente yo soy apóstol y ya. No, a San Pablo le impusieron las manos en Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante. Escuchemos. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para lo que les he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los enviaron. Entonces observen cómo San Pablo le impusieron las manos, a pesar de que era un hombre instruido en la Sagrada Escritura, conocedor de las Sagradas Escrituras. Él no se fue así por así a predicar, sino que le impusieron las manos. Primero lo ordenaron, primero le dieron la potestad para que él
pudiese llevar el mensaje del Señor, ser apóstol del Señor, ser profeta, ser pastor de la iglesia de Cristo. No es que cualquier persona agarra la Biblia y ya se autonombra pastor. Estoy dándole capítulo y versículo. Si usted cree que es mentira, agarre la Biblia suya de usted. La Biblia suya de usted, agárrela. No agarre la católica, agarre la suya. Si usted no es de la iglesia católica, agarre la suya. Y verá cómo la Biblia va mostrando que sí, al igual que en el antiguo pueblo de Israel, se daba a través de la imposición de manos el Espíritu Santo, se daba el poder que Dios le dio a Moisés para guiar al pueblo, así también en el Nuevo Testamento. Ahora Pablo, lo vamos a ver, imponiéndole las manos a Timoteo, cuando le impone las manos a Timoteo, cuando dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo viene a decir que él le impuso las manos a Timoteo. Ya vemos que a Pablo le impusieron las manos. Ahora, eso se llama sucesión apostólica. Miren la sucesión apostólica. A Pablo le impusieron las manos. Ahora la Biblia dice que Pablo le impone las manos a Timoteo. Escuchamos 2 de Timoteo 1, 6. Escuchamos cómo lo dice. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Se da cuenta que Pablo le dice a Timoteo que reavive el don que recibió a través de la imposición de mis manos. Al Pablo imponerle en las manos, él ya queda revestido con ese poder. Pero Pablo no le impuso las manos sin antes haber él recibido la imposición de manos. Eso le llama sucesión apostólica. A Pablo le impone las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo. Ahora mire, observe lo que dice allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera de Timoteo 4, 14. Observe esto para que vea usted la sucesión apostólica de la cual en la Iglesia Católica nos gozamos de tener esa sucesión apostólica. Por eso la Iglesia se llama Iglesia una, santa, católica y apostólica. Trae la sucesión apostólica. Escuche. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Entonces, aquí viene a decir que a Pablo, no solamente, que a Timoteo, no solamente Pablo le impuso las manos, sino también el grupo de los presbíteros le impuso las manos. Por eso ustedes ven que en la ordenación sacerdotal primero le imponen las manos el obispo y después los demás presbíteros. Ahora, en el 5.22, de Primera de Timoteo, vamos a encontrar cuando Timoteo va a imponer las manos, porque ya le impusieron las manos a él. Ahora Pablo le da un consejo. Escuche cómo lo dice Pablo. No impongas a nadie las manos a la ligera. No impongas a nadie las manos a la ligera. ¿Por qué? Pues te harás cómplice de los pecados de otro. Será cómplice de los pecados de otro. Entonces aquí la Biblia nos está mostrando a un Pablo que recibe la imposición de manos, un Pablo que le impone las manos a Timoteo y un Pablo que le dice a Timoteo: no imponga las manos a nadie a la ligera, no se haga cómplice. Eso hay que tener cuidado. No es que a cualquier persona se le impone las manos. Tenemos que ver a quién se le va a imponer las manos para no hacernos cómplices de su pecado. Ya entonces dentro de la iglesia de Cristo hay lo que llamamos la sucesión apostólica y está mostrado a través de la imposición de manos. Y ahora Jesús presenta a Pedro. ¿Cómo sabemos que ahora? Porque él va a decir, y ahora yo te digo. O sea, ya Pedro presentó a Jesús. Ahora Jesús presenta a Pedro. Ponga cuidado. Y yo también te digo. Ahí está. Jesús presenta a Pedro para que el mundo sepa la verdad sobre Pedro, como el mundo supo la verdad sobre Cristo, gracias a Pedro, iluminado por el Padre. Ahora Jesús presenta a Pedro. Y yo también te digo, como tú lo hiciste conmigo, yo lo hago contigo. A ver cómo presentó Jesús a Pedro. A ver, presentación. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Por eso le dijo, te felicito Simón, porque eso, bienaventurado Simón, porque eso se lo reveló fue el Padre. Él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Ahora Jesús va a presentar a Simón. Ya no lo presenta como Simón, ahora lo presenta como
Pedro. ¿Y por qué lo presenta como Pedro? Juan 1:42. Porque Pedro significa Kefas, piedra o roca. En arameo Jesús habló, no habló en griego, habló en arameo. Y en arameo dijo roca o piedra, que es lo mismo. Y los protestantes dicen, es que Pedro significa piedra chiquita. No, ya va un momentico. Jesucristo habló en arameo cuando le cambió el nombre a Pedro. Pongan cuidado. Juan 1:42. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Aquí está. No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Tú eres Simón. ¿Y ahora cómo se va a llamar? Hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas. Eso es arameo. Pregunta un protestante. En arameo, Cefas significa piedrita, roca, punto. Y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y de ahora en adelante llamarás Cefa o Kefa, que significa roca. Y luego lo compara con lo en griego, ya traducido al griego. Significa Cefas. Otra vez, ¿cómo es? Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Listo. En arameo no hay diferencia entre piedrita y piedrota y que no. Roca, punto, ya. Te llamarás roca. ¿Qué quiere decir Pedro? Ah, roca quiere decir, o Pedro quiere decir, y los protestantes inventan que es piedrita chiquitica, que a Petronilo le patina el coco, Cefas, que significa roca. Entonces quiere decir también Pedro. O sea, Pedro significa roca. ¿Y cómo sabemos que se refiere a Pedro y no a Jesús? Porque ya Pedro presentó a Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora Jesús dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Mateo 16:18, que tú eres Pedro. O sea, piedra. O sea, Cefas. Se llamaba Simón. Lo está presentando. ¿Y por qué lo está presentando como Pedro o piedra? Jesús no se está presentando, no dice, y ahora yo me digo a mí mismo que yo soy piedra. No. Ahora yo te digo, ¿cómo es? Y yo también te digo. Te digo, no dice, me digo. Como dice el protestante, Jesús se dijo que Él era la roca. No, Jesús no se dijo que era la roca. Él, te digo a Pedro. Jesús le dice a Pedro. Que tú eres Pedro. ¡Listo! Jesús le dice que Él es piedra, Cefas. Habló en arameo, aquí ya está traducido al griego. Cefas. Yo te digo que tú eres Pedro. ¿Y qué significa Pedro en arameo? Y sobre esta roca. Pedro en arameo significa roca. Entonces está diciendo, usted ya me presentó. ¿Cómo me presentó? Como el Hijo de Dios, como el Mesías. Ahora yo te presento como la roca donde edificaré mi iglesia. Ahora yo te presento ante el mundo como la roca donde edificaré mi iglesia. Ahora yo te presento en el mundo como la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, si usted quiere conocer la iglesia de Cristo, usted tiene que escarbar hasta llegar a ver la roca. Y cuando usted vea la roca dice, Pedro, esta es la iglesia de Cristo. Es la manera para usted descubrir la iglesia de Cristo, mirando cuál es la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Usted escarba y dice, es Pedro, esta es la iglesia de Cristo. Porque le dijo,
Simón, te llamarás Kefas, roca. O sea, Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Para qué? Para que cuando usted se vaya a una iglesia, lo primero que usted tiene que ver sobre quién la fundó y sobre quién. La fundó Cristo, perfecto. ¿Y dónde está Pedro? ¿Por qué los protestantes no tienen a Pedro? Porque no son la iglesia de Cristo. ¿Por qué los católicos tenemos a Pedro? Porque Pedro es donde Cristo fundó la iglesia. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que Pedro le quitó el puesto a Cristo? No, que Pedro viene a seguir haciendo el papel de Cristo. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Ahora pregunto, si Cristo es el pastor de la iglesia, entonces, ¿qué hacen los protestantes llamándose pastores? Le están quitando el puesto a Cristo. Porque el pastor, el único pastor de la iglesia se llama Cristo. Y entonces, ¿qué hacen los pastores? ¿Por qué dicen que son pastores? ¿Por qué engañan a la gente? Le están quitando el puesto a Cristo. Pero vean que cuando Cristo funda su iglesia y le dejó a Pedro, donde usted puede descubrir si es la iglesia de Cristo o no. No solamente ahí, sino también en Juan 21:15. Cuando Jesús funda la iglesia, deja un pastor como una piedra. Usted quiere ver la iglesia fundada, bueno, usted mira a ver cuál es la roca. Pedro, bueno, esta es la iglesia de Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Usted escarba, mira la roca y dice, esta es la iglesia de Cristo. O mírela de otra manera, como lo presenta Juan. Juan lo presenta una iglesia que es un rebaño y Cristo, que es el pastor, como él se va, deja otro pastor. Cristo, como es la roca, deja otra roca. Como es el pastor, deja otro pastor. No pasa nada. Deja otro pastor. ¿Cómo sabemos que deja otro pastor y que es Pedro? ¿Quieren saber si ustedes son la iglesia de Cristo? ¿Quieren saber si los protestantes no son la iglesia de Cristo? Óiganlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón, roca. A Simón, Pedro, roca. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora vean cómo lo nombra pastor de la iglesia. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quién es el que apacienta? Un pastor. Nadie puede decir que Jesucristo no nombró a Pedro pastor de la iglesia. Pero le dio la tarea de apacentar, no la iglesia de Martín Lutero, porque esa la apacientan otros. No la iglesia pentecostal, porque esa la apacienta otro. No la iglesia Luz del Mundo, porque esa la apacienta otro. No la iglesia adventista, porque esa la apacienta otro. No la iglesia Testigo Va, porque esa la apacienta otro. La iglesia de Cristo, las ovejas de Cristo, esa sí no la apacienta ni Martín Lutero, ni Petronilo, ni Pánfilo. La apacienta Pedro. ¿Me ama más que esto? Apacienta mis corderos. O sea, ¿quiere saber si usted pertenece a los corderos de Cristo, a la iglesia de Cristo? Mire a ver quién está apacentando ese rebaño. Si es Pedro, aplauso para ti, estás en la iglesia correcta. Si lo está apacentando otro que no sea Pedro, estás en una iglesia que no es la de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la de Cristo la apacienta Pedro. ¿Qué es lo que usted no entiende? Ahora un protestante me viene y me dice a mí, yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy el rebaño de Cristo. Y yo le pregunto, ¿usted se deja apacentar por Pedro como Cristo lo mandó? No. Entonces vaya a engañar a los tontos diciendo que usted es la iglesia de Cristo, pero que no la apacienta Pedro. Porque Jesucristo le dijo a Pedro,
apacienta mis corderos una vez, y le dijo por segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Las de Cristo, ¿cómo sabemos que son de Cristo? Porque las pastorea Pedro. ¿Cómo sabemos que son protestantes? Porque no la pastorea Pedro. Por tercera vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez. ¿Por qué por tercera vez? Para no dejar dudas. Para que el cristiano sepa con certeza firme, la única manera de yo descubrir que estoy en la iglesia de Cristo es saber que estoy en la iglesia donde pastorea las ovejas Pedro. Observen ustedes, aquí les enseño las dos versiones, las dos partes. ¿En qué? En la sucesión apostólica, que sí están las Sagradas Escrituras. ¿Por qué son tan necios? Y Pedro como jefe y guía de la iglesia. Porque ellos buscan y rebuscan por otros lados, menos en las Sagradas Escrituras, para refutar a la Iglesia Católica, para decir que la Iglesia Católica es la iglesia pecadora, no es la iglesia de Cristo. E infinidades de cosas que ellos dicen que no son capaces de comprobarlo con las Sagradas Escrituras, sino de pura bla bla, de pura boca. Esto es para que ustedes se den cuenta, mis queridos hermanos, que ellos no sirven a Dios, que ellos lo que hacen es engañar. Pero observen cómo vino la sucesión apostólica, desde dónde hasta dónde, y ahí siguió. Igual pasa con Pedro, como fue elegido por Dios para guiar, para pastorear la iglesia. Bien, mis queridos hermanos, me despido de todos ustedes, diciéndoles que tengan un feliz día, tarde, noche, donde quiera que se encuentren. No se lo olviden, suscríbete a este canal de Evangelizando con Eliel. Apóyenos, vamos a evangelizar, ayúdenme a evangelizar, compartan, comenten, dame tu hermoso like y así estaremos evangelizando juntos. Chao, chao, mis queridos hermanos, nos vemos en una próxima.